David Trueba, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, tenía muchas ganas de conocerte. Ay, Sabes que te voy a contar una anécdota chorra, pero hace poco coincidí en un restaurante contigo. Estaba en la mesa de al lado. ¿En Barcelona? En Barcelona, sí. Y dije, hostia, digo, David Trueba. Y ahí pensé, tengo que entrevistar a Trueba. Y entonces muy bien. ¿Ahí se te ocurrió? Ahí se me ocurrió. Digo, tengo que entrevistar a Trueba. Claro, Me gustaría entrevistarlo y hablar contigo, además que estás de promoción por la peli de Eugenio, que ahora hablaremos, pero me gustaría empezar por el principio. Ayer me dijo una espectadora que vino a ver la película, que teníamos una charla con espectadores, me dijo, pero no digáis que es la película de Eugenio. ¿Por qué? Y yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque es mucho más que eso. Bueno. Dice, y hay mucha gente que a lo mejor a Eugenio no le interesa, pero la película tiene mucho más, porque es una historia de amor, es una no sé qué. Y dije, a ti te voy a contratar yo de marketing en la distribuidora. Bueno, al final Eugenio era una persona y también tendría, pues, evidentemente... Sí, pero ¿no? es verdad lo que decía la mujer, que la película no es, digamos... todo lo que quieres saber sobre Eugenio y nunca te atreviste a preguntar. No, Eugenio es el personaje protagonista junto a su mujer, pero lo que cuentas, claro, es una historia que tiene más que ver con la vida, con cómo es este mundo nuestro y con qué cosas le pueden pasar a una persona, más que a lo mejor una película sobre Eugenio, digamos. Claro, o sea, a mí me cuesta sobre el personaje, ¿no? Eso es, me cuesta cuando te oigo decir película de Eugenio, siempre pienso, bueno, de Eugenio y de tantas cosas más, ¿no? Claro. ¿En qué momento como a mí me gusta que la conversación fluya, pues vamos a empezar por ahí. ¿En qué momento se te ocurre este personaje? ¿Cuándo dices, hostia, voy a hacer una peli de una historia, de amor, de tal, pero basada en Eugenio? No, vienen a mí a proponérmela. Es una historia que es la primera vez que me pasa, que ruedo algo que me han propuesto, ¿no? Pero lo que me proponen es la idea de hacer una película sobre ese personaje o que tenga ese personaje, digamos, en el centro. Y entonces ahí tardo mucho. De hecho, rechazo el proyecto en primera instancia y tal, y cuando me insisten es cuando de pronto empiezo me dicen, bueno, si no te gusta lo que te proponemos, ¿qué harías? Y entonces empiezo a hacer una prospección de historias, de anécdotas, de tal, y leo alguna cosa, entrevistas con él, tal, no sé qué, el libro que hizo el hijo, Gerard, con anécdotas y tal, y a partir de ahí sí descubro que hay un episodio, digamos, que es muy interesante, que es el de la convivencia entre él y Conchita, ¿no? Que es esta mujer de Huelva que se vino a Barcelona aquí a cantar, a hacerse una carrera como cantante, y de la que se enamoró Eugenio y con la que acabó montando un dúo musical, y que ese dúo le llevó al humor, ¿no? Pero esa historia era tan bonita que dije, esta historia merece la pena contarse. Y entonces empecé el guión. De hecho, retrasé muchísimo la película porque había primer calendario. Entonces se retrasó un año para que yo pudiera escribir el guión, ¿no? Y eso es lo que me permitió, digamos, hacer la película mía. En el sentido de que tú, cuando hablas de cosas, no puedes evitar estar hablando también de ti, ¿no? Eso hace muchos años se lo oí decir a un estudioso de la pintura. Dijo, en cada retrato de un pintor está pintado el personaje que pinta y él. Wow. ¿No? Y es así, es verdad. Dejas mucho de ti en los personajes que inventas y en los que retratas. En este caso no lo invento yo, el personaje es preexistente, digamos, pero de alguna manera haces la historia, la condensas y metes tu mirada, tu sensibilidad, tu manera de ver el mundo. Claro, me gusta mucho eso de que al final el arte al final habla de uno mismo, ¿no? A través de otras personas, pero siempre imprimes algo tuyo ahí, ¿no? Tu movida. Por eso muchos artistas a lo largo del tiempo... Van Gogh cogía el caballete, los lienzos y los óleos, se iba a mitad del campo en Arles a pintarse a sí mismo. Quiero decir, cómo él veía el trigal, cómo él veía el puente, cómo él veía el carro pasar, está contándose a sí mismo, ¿no? Bueno, al final es tu otro mirada, al ¿no? lado haría un cuadro completamente distinto, y sin embargo él está pintando unas cosas que no son él, pero son él. Entonces eso es lo que es bonito, ¿no? Cuando el arte es muy, muy representativo, hay mucha implosión, digamos, de una mirada, de una sensibilidad, de un tal. No tanto por la autoría, es decir, esa cosa como de, ay, reconozco la obra de no sé qué, no, sino porque entregas, ¿no? Algo de
visión del mundo. Claro, y hay algo que el otro día lo escuché, ya no sé dónde lees o dónde ves las cosas, ¿no? con tantos medios de comunicación, pero el otro día escuchaba un escritor que decía que los escritores o los buscadores de historias, yo creo que tú eres un buscador de historias, lo ven en cualquier cosa cotidiana, ¿no? Él decía, yo estoy en la cola del banco y la gente está haciendo cola, pero yo estoy viendo la nieta que va con el abuelo, tal, y esa cosa como de buscar historias en lo cotidiano es bonito y creo que es arte también, ¿no? Sí, y además te diré una cosa. Donde uno ve una historia, otro puede no verla. O ver otra. O ver otra, eso es. Lo cual es, digamos, lo interesante del asunto. Yo recuerdo que cuando hice Vivir es fácil con los ojos cerrados, la película partía de una anécdota real que le había sucedido a un profesor que había ido a buscar a John Lennon, ¿no? Y entonces un día, cuando yo estaba preparando la película, se me acercó otro director de cine en Madrid y me dijo, oye, tú estás haciendo una película sobre un tipo que se llama Juan Carrión. Digo, bueno, parto de la historia, pero hago un guión propio, digamos. Y entonces me dijo, es que es tío de mi mujer. Y esa historia nos la han contado en las Navidades 8 veces y eso no tiene ningún interés. Ahí no hay ninguna película ni hay nada. Wow. Y además usó la expresión, pero es que esa historia es una gilipollez. Claro, para ellos era la gilipollez Eso de cuñado. Exacto, yo fui a ver me encantó porque yo le dije, Hostia, ¿sabes claro. qué pasa? Que me encantan las gilipolleces. O sea, es decir, donde uno ve una gilipollez, tú ves la trascendencia. Y por eso digo, efectivamente, un escritor, estás en la cola del mercado, estás, lo que tú has dicho, en el banco, o ves a caerse a una niña, o ves caminar a un anciano, y estás introduciendo información para ti que nunca sabes cuándo vas a usar. Por eso la única característica que tiene que tener una persona que escribe y que hace cosas es la curiosidad. Totalmente. Porque sin esa no hay nada, ¿no? Puede haber una dosis, digamos, de su ego que sea interesante durante un periodo de tiempo, pero no en una obra, digamos, de una cierta entidad. O sea, tienes que salir de tu ego y empezar a hablar del mundo, ¿no? Total. Y ya te digo, uno ve una estupidez y tú ves una historia trascendente y viceversa, porque yo a veces la gente me dice, voy a hacer no sé qué, y yo digo, qué tontería es esta. ¿Qué tontería es esta? Pero y mira, me gustó, o sea, no me ofendió que pensara eso, claro. y más un familiar, además, del asunto, porque es verdad, pasaba mucho, eso pasa mucho. Claro, todos tenemos nuestras gafas, ¿no? Y nos salta la alarma de buena historia y a otro puede que no le salte esa alarma, ¿no? Sí, yo siempre digo que el cerebro es como una lija, ¿no? Que si tú frotas contra esa lija, frotas un trozo de palo o una piedra, no pasa nada, pero si frotas un fósforo, se prende, ¿no? Entonces, depende de qué entra en tu sensibilidad, qué toca tu sensibilidad, se enciende la cerilla o no se enciende la cerilla. Total. Hay una persona que la tiene predispuesta para otras cosas. Totalmente, totalmente. Y después también el tema de escoger los canales, ¿no? El otro día hablaba con Coco Dávez, justo en este podcast, y me decía que, claro, ella se siente cómoda en muchas disciplinas, ¿no? Ella pinta, es directora de arte, hace un podcast, escribe. Y también yo creo que los creadores, al final, yo creo que los canales son los que lo encuentran a él, ¿no? No hay forma de decir, yo hago solo cine, ¿no? O en tu caso, o solo escribo. Pues seguramente hay una historia que te viene y dices, hostia, esto es una novela, y hay una historia que dices, esto es una peli, ¿no? O sea, en mi caso sí, en mi caso es así, la historia viene con su forma, ¿no? Pero antes era más inhabitual. De hecho, a mí al principio me costó mucho que la gente percibiera en ti un novelista y un director de cine, porque era o uno o el otro, ¿no? Entonces, pero esa cosa de etiquetar, ¿no? Me acuerdo, sí, cuando saqué mi primera novela era, como yo había hecho algunos guiones y tal de cine, me decían, pero ahora lo vas a hacer en cine. Y yo, no, es que es una novela. Ya está, se queda aquí. Y al principio costó muchísimo, muchísimo. De hecho, es uno de los motivos por los que nunca he dejado que lleven mis novelas al cine, ¿no? Ni las he llevado yo. Porque decía, o sea, de alguna manera me costó mucho, casi una década entera, ser aceptado como ambas cosas, ¿no? Porque la gente tiene una necesidad de decir, ¿pero qué eres? ¿no? Sí, pues soy lo que soy. Y entonces unas veces hago esto y otras veces hago esto otro, pero no, exacto, te quieren meter en un archivador. Entonces me costó como 10 años que finalmente aceptaran una novela los novelistas o el mundo literario como viniendo de alguien que lo que quiere es hacer una novela, y me costó muchísimo también que los del cine aceptaran que yo de vez en cuando me voy, desaparezco de su negociado y me dedico a escribir una novela y por lo tanto dejo de ser director de cine durante 4 o 5 años porque estoy escribiendo una novela. Claro, que no dejas de ser director de cine, en realidad. No. Eres un creador que está haciendo cine o que está haciendo novelas, ¿no? Sí, pero es curioso, además, esto, lo de los mundos, ¿no? Que son siempre como muy cerrados, ¿no? El mundo del cine, el mundo de la literatura. Son muy cerrados, son muy celosos, son muy excluyentes. Exacto. Entonces le cuesta mucho a lo que consideran intrusos
cuesta mucho ser aceptado. Y entonces yo de pronto me encontré como intruso en dos mundos. Dije, vaya, ¿y a cuál pertenezco? Según vosotros, ¿no? Claro, ¿A cuál exacto. me vais a dejar? Y siempre me ha pasado que ha habido un cierto coste por el hecho de hacer dos cosas. ¿Lo has notado? Sí, hay un cierto coste, una cierta sospecha en lo valorativo, en lo tal. Si hubiera sido un director de cine puro, seguramente estaría más como, el director de cine David Trueba, pero es como siempre, David Trueba, ¿qué hacemos con él? Y en la literatura aún más, porque claro. te diré que el cine quizá es más generoso que el mundo literario. Hombre, el cine te ha reconocido con muchos Goya, por ejemplo, a nivel de premios. Sí, y en la literatura también me han reconocido, o sea que no tengo queja, pero el cine sí que está acostumbrado a que cada año llega gente nueva de disciplinas distintas que quiere hacer cine, que tal, que no sé qué. Y no hay tanto problema, pero en el mundo literario soy como, ¿quién va a venir aquí? ¿Quién nos está? Claro. Cuidado, ¿no? Cuidado, que somos nosotros los que damos la etiqueta de auténtico. De jamón de jabugo. De jamón de jabugo, exacto. Esto no, sí. Esto es jamón de Teruel y tal, muy bien. Oye, ¿y tú ¿hay alguna disciplina que te sientes más cómodo o más que te sientas más cómodo? O sea, ¿notas mucho una vida diferente en el día a día cuando decides voy a hacer una novela o voy a hacer una peli? Porque claro, supongo que a nivel del día a día es súper diferente cerrarte a escribir que estar dirigiendo, o escribir una novela que escribir una película. ¿Eso se nota en el día a día? Sí, bueno, cuando escribes una película irremediablemente ya estás pensando en qué posibilidades habrá de financiarla y de poderla poner en pie, cosa que cuando estás escribiendo una novela no tienes. Claro, no piensas tanto en el marketing. Eso es, no tanto el marketing, sino la financiación, es decir, de dónde voy a sacar dinero, cómo voy a poder hacer esta historia, ¿no? Porque tienes que encontrar, una de las misiones de un director es encontrar el dinero para hacer sus películas, o encontrar a la persona que quiera financiar su película, que no es fácil, y eso se hace solo a través del guión. Claro, solo puedes mostrar el guión. Es lo único que puedes mostrar a los actores, a los técnicos, a los productores. Entonces, el guión es como digo yo, es una estrategia de seducción. Claro. ¿No? Es como una persona que dice, mira, este soy yo, esta va a ser nuestra vida, cariño y tal, ¿no? ¿Te quieres casar conmigo? Y entonces se casan contigo actores, técnicos y tal. En mi caso, lo que sucede es que me gusta la incomodidad. Es decir, yo he tenido éxito, por suerte, en casi todas las disciplinas que he probado. Y lo que he hecho siempre es, después del éxito, huir a un lugar en esa disciplina que no conocía, ya fuera por el contenido de la película, la forma de la película. Y en las novelas me ha pasado lo mismo. Yo he tenido éxito con alguna novela e inmediatamente la siguiente no ha tenido absolutamente nada que ver, y has hecho un reto al lector para decirle, ahora si quieres acompañarme vas a tener que venir por este otro camino, ¿no? Y esa incomodidad la tienes tú también al empezar a trabajar, porque estás en un territorio que no conoces. Claro. Entonces muchas veces pienso, pero ¿cómo hice esto? ¿Por qué me he metido en este lío, no? Ahora, por ejemplo, el año que viene voy a hacer mi primera obra de teatro como autor y como director. Los Guapos, ¿no? Los Guapos. Y ya tiene fecha de estreno y ya está escrita y tenemos que empezar a ensayar y tal, pero pienso, ¿cómo me he metido ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué claro, si yo ya tengo un cierto estatus en lo demás, ¿por qué me meto en un sitio donde debutas? Una novela. Donde además te van a juzgar viniendo de donde vienes, no como a un novato en su primera función, sino con el rigor de a ver por qué este tío ahora decide encapricharse con el teatro. Pero ¿a qué responde eso? A que cuando yo tenía 15 o 16 años, que era cuando mi vocación ya era total, o sea, es decir, hacía cortos con mis compañeros del instituto, hacía obras de teatro con el grupo con el que estaba en verano en mi instituto o en alguna asociación tal, escribía artículos, escribía textos, escribía un diario, escribía no sé qué. Es decir, yo con 14, 15 años quería ser lo que ahora soy. Y además no había pensado nunca que se pudiera vivir de eso, es decir, que entrara la posibilidad de que te pagaran, claro, ¿no? Exacto. Y obviamente sabía que si te dedicas a eso y no consigues vivir, al final pues tienes que buscar otra manera de vivir, pero bueno, estaba dispuesto a seguir haciéndolo incluso como aficionado o como tal, ¿no? La sorpresa fue pues conseguir profesionalizarte poco a poco y tal, y que te pagaran. O vivieras cómodamente de tu vocación adolescente. Es una cosa que cuando hablo con adolescentes en institutos siempre les recomiendo. Digo, chicos, si tenéis una vocación, que algo os gusta mucho, por loco que os parezca,
si conseguís ganar dinero con eso, o sea, si conseguís vivir de eso, vais a ser tan felices. Tan felices, sí. Digo, merece la pena que lo intentéis durante un tiempo, ¿no? Si luego, obviamente, la vida a veces te coloca en un sitio donde no esperabas, ¿no? De eso trata mucho la película de Eugenio, de dónde te lleva la vida, ¿no? Sí, pero hay un primer momento en el que hay que fluir. O sea, yo creo que uno tiene que fluir con lo que le gusta. Yo tengo un amigo que dice, si quieres saber cuál es tu talento, mira qué hacías de pequeño, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que te salía fácil, lo que realmente... Yo de pequeño ya hacía entrevistas a mi abuelo. Lo sentaba y le hacía entrevistas. Claro. O sea, al final, lo que te sale natural, ¿no? Es lo que... No solo eso, sino que donde vas a rendir a un nivel que los demás no te van a batir en horas, en esfuerzo, en tal, es en lo que te apasiona. Claro. Eso, vamos a ver, alguna vez que he hablado con deportistas, ¿no? Los deportistas llegan a ser deportistas de élite porque les encanta lo que hacen. Y entonces, quizá cuando son profesionales ya no les gusta tanto, porque se ha convertido en una explotación. Pero entre los 10 y los 16 años le han metido una cantidad de horas a eso por el gusto de hacerlo, por el reto de hacerlo, y eso es muy difícil hacerlo a contrapelo, ¿no? O sea, es decir, tiene que haber una... Claro que hay padres intentando que sus hijos sean un gran tenista, un gran futbolista, un gran jugador de golf, pero al otro lado tiene que haber un niño que convierte eso en un juego, en un reto, ¿no? Y en una pasión. Y que incluso imposible. La tortura de ese padre a la que le somete, de alguna manera la hace suya y dice, no, es que a mí me divierte estar aquí pegando con el palo, ¿no? Como hacía el padre de Tiger Woods y tal. Al final el niño encontró un placer en eso, que luego obviamente ha sido una persona también con una cierta autodestrucción y tal, por supuesto, porque no es normal robarle la infancia a la gente para profesionalizarlos, y eso se paga caro. Por eso digo que no debe ser ejemplar. Ahora, cuando un niño está ahí, es una esponja, ¿no? Entonces... Totalmente, sí. Yo entrevisté una vez a Conrad Roset, el ilustrador, y le dije, ¿cuándo empezaste a dibujar? Y me dijo, no, yo no empecé a dibujar, yo nunca lo dejé. Todos dibujamos de pequeño, simplemente yo nunca dejé de dibujar, ¿no? ¿Cuándo dejaste tú de dibujar? Sí, cuando me pagaron la primera vez por hacer lo que más me gustaba, ¿no? Exacto, claro. Y yo creo que ese es el punto, ¿no? De lo que te sale natural, y esa pasión hay que seguirla, ¿no? Aunque esté muy manido esto del propósito vital y tal, pero es que es verdad, lo que te sale fácil, lo que te apasiona, es en lo que vas a ser el mejor, ¿no? Sí. Y... Total. No, bueno, luego hay muchas fases de eso, ¿no? Porque obviamente la persistencia en un oficio te lleva a un lugar muy distinto de la vocación infantil, ¿no? Pero evidentemente la fuerza motriz tiene que estar ahí, ¿no? En que te apasiona lo tuyo, y por lo tanto a mí muchas veces me han preguntado ¿cuántas horas trabajas al día? Es una pregunta que te hacen pero a veces imposible en escuelas. Saber eso. Digo, es que yo estoy trabajando las 24 horas, pero sin saberlo. Claro. Estoy... Lo que decíamos, ¿no? Estás en el tren, te ocurre una idea, la tu escribes, cabeza está, claro, tu cabeza está ahí. A la vez es una esclavitud, pero a la vez es un placer, entonces no sabrías poner la línea, ¿no? Sí, pero es verdad, y esto es verdad que lo hablamos mucho de si es más esclavitud que libertad, ¿no? O sea, a veces la esclavitud y la libertad se encuentran, ¿no? Sí. En el soy muy libre porque no tengo un horario, pero a la vez estoy todo el día pensando en eso, ¿no? Una vez estaba yo escribo en mi casa en la parte de abajo, ¿no? Y entonces mi hijo tendría como 8 o 9 años y entró en la habitación y era un día de sol, de primavera maravilloso, de esos de Madrid, en el mes de mayo, tal, no sé qué, y era un día como que le apetecía estar fuera, ¿no? Y entonces, claro, yo llevaba a lo mejor 3 o 4 horas escribiendo y tal. Entonces mi hijo se asomó, abrió la puerta así y me dijo, ¿qué haces? Papá, ¿qué haces? Y dije yo, me giré como digo, aquí escribiendo. Y me dijo... Y miró así a la ventana soleada y dijo, ¿y te compensa? Que me gustó la palabra, porque la eligió. ¿Y esto te compensa? Y yo pensé, uff. Te lo tuviste que pensar, ¿no? Sí, dije, pues, digo, claro, es inexplicable para los demás que estés ahí, ¿no? Y sin embargo, claro que te compensa, sí. O sea, es decir, para ti estás en un... Yo cuando estoy escribiendo hay mucho dolor y sacrificio y tal, porque cuesta arrancar, y cuesta seguir, y cuesta creer que lo que estás haciendo tiene algún valor. Yo soy muy autocrítico, ¿no? Pero cuando alcanzas algo que te gusta, que piensas que está bien, esa felicidad es como un día maravilloso en el campo, dando saltos por la pradera. Es inexplicable. Sí, es como el músico que sube al escenario. Me acuerdo una cena que coincidí con Ara Malikian, que me decía, yo es que toco 8 horas al día, ensayo 8 horas al día. Y cuando Nata, su mujer, que somos amigos, parió,
él ensayaba en el hospital. O sea, estaba en el paritorio, bueno, claro, tocando el violín. Él también, ¿no?, ha sido un niño prodigio, entonces ha tenido esa cosa de niño pegado. Claro, y es que no puedo dejar de hacerlo porque después es tal la felicidad de subir al escenario y tener a tu público y poder tocar y poder hacer prodigiosamente mi trabajo, que si tengo que estar 8 horas al día, y eso hay poca gente que lo entienda, ¿no? Claro, el tener que estar ahí, eso, ¿no? El te compensa, ¿no? Que desde la mirada de tu hijo. Aparte, cuando eres tu propio jefe, ¿no? No hay nadie te mandándote, no fichas en ningún lado y tal, pues obviamente hay algo de esclavitud voluntaria, sí. Claro. Oye, ¿y crees que a Eugenio le pasaba todo esto que estamos hablando? Sí. Por eso te digo que la película al final, cuando la empiezas a trabajar y la empiezas a hacer, empiezas a rascar y empiezas a encontrar muchas cosas comunes a tu mundo, a ti, pero también a gente que conoces, a tal, y empieza a ser mucho más cercano de lo que estás hablando, de lo que creías. Eugenio es una persona a la que accidentalmente acaba dedicándose a una profesión que curiosamente es contar chistes, pero que ha llevado durante años desde niño cuadernos apuntándolos. Y entonces tú dices, qué pulsión rara había cuando apuntaba esos chistes, ¿no? Y cómo se convierte y tal. Pero una vez que se convierte en el modo de vida, evidentemente es un señor, por lo que yo he preguntado, que llegaba a Zaragoza y a ver a qué hora hay que estar, tal, pam, pim, mis 40 minutos, mi maletín de dinero y muy metódico, mi casa, ¿no? Sí. ¿Por qué crees que triunfó Eugenio? Tú que te has metido ahora mucho en el personaje, porque, claro, tú lo ves desde los ojos de ahora y dices, hostia, un tío que sale ahí, serio, fumando, con su zumo de naranja o lo que fuera, cuenta chistes serio. Hostia, en principio no tenía por qué triunfar, y de repente estas cosas inexplicables, que España se vuelve loca y como Chiquito de la Calzada, ¿no? Son casos de estos de por qué. O sea, hay muchos motivos, porque uno no triunfa por una cosa, triunfa por una concatenación de cosas, ¿no? Una suma de cosas. El momento, obviamente, histórico en el que arrancó, pero también la tensión que había entre el contenido y el continente, es decir, el gran actor, el intérprete. Uh-huh. Es decir, él interpretaba chistes conocidos de una manera única. Entonces, el material no era nuevo, el personaje era nuevo, ¿no? El actor. La manera de contarlo. Eso, ¿no? Es. Entonces, a menudo la gente ha querido estudiar, y se han hecho hasta libros muy sesudos estudiando cuántas historias existen, cuántas fórmulas para contar una historia existen. Y se ha llegado a la conclusión que hay como unas 12 que ya usaban los antiguos griegos. Uh-huh. Es decir, que no hay muchas tramas posibles. Yeah. Es decir, está la trama del que quiere algo y no lo consigue, está la trama de las dos personas que se aman pero es imposible, está la trama de la persona que está fuera de su entorno y entonces tiene que volver a su lugar. Las que sean, 12, 13, pueden ser 30, me es igual. Pero son limitadas, muy limitadas. ¿Qué es lo que hace que el cuento y el cuentista perduren al día de hoy? La interpretación personal. La interpretación personal. Volvemos a lo de antes, es decir, ¿no? Tus gafas, ¿no? Eso es, Hemingway no inventa nada nuevo, está contando historias que ha contado otro antes. Fitzgerald no inventa nada nuevo, Nabokov no inventa nada nuevo a nivel de trama. Quizá a lo mejor Cervantes o Shakespeare inventaron algo, pero porque quizá estaba poco desarrollados todavía sus lenguajes, ¿no? Como siempre que nace un nuevo lenguaje, pues hay alguien que incorpora, pero en realidad lo que está haciendo es trayendo desde los clásicos las mismas fórmulas, ¿no? ¿Qué es lo interesante de ellos? Que lo incorporan desde una nueva interpretación, que es una interpretación de su tiempo, por supuesto pasada por el tamiz de quiénes son ellos, cuál es su capacidad de relación entre unas cosas y otras, de vocación, de tal. Y por eso no se agota, digamos, esa mina, ¿no? Es como una veta de carbón que no deja nunca de dar carbono, que no deja nunca de dar oro, porque el que llega ve oro donde los otros creen que ya solo hay piedra. Claro. Y entonces siguen picando y hay más, eso, ¿no? aún hay más. Claro, sí. Y siguen. Y la gente necesita las historias y necesita historias vueltas a contar, ¿no? En eso somos muy niños, ¿no? Los niños, si les gusta o les acostumbras a contarles un cuento por la noche, les puedes contar el mismo y no se cansan. Y no se cansan, porque cada día ellos disfrutan de saber dónde va a haber el giro, dónde tal, como si hubiera un tercero entre el padre o la madre y ese niño escuchándole. Entonces ellos disfrutan. Y luego cuando es nuevo, también disfrutan, porque de pronto es como a dónde voy a ir y tal. Y entonces esa es la gracia del asunto. Es muy... La gracia al contar historias. Y a mí lo que me sorprende ahora en el mundo en el que estamos es la cantidad de canales diferentes que han salido, ¿no? Donde se acaban contando otras historias. ¿Tú cómo te llevas con redes sociales? Creo que no tienes, ¿no? Redes sociales. No tengo.
en el móvil. Pero ¿cómo? Me entero de muchas porque todo el mundo me habla de tienes que ver esto, tal, y entonces lo veo en algún sitio. Y tal. ¿Pero no te apetece, por ejemplo, contar historias desde Instagram o desde Twitter o desde...? Sí, me apetecería. De hecho, tenía una especie de... Para un episodio, yo hago una serie que voy haciendo episodios escalonados así a lo largo de los años, que se llama ¿Qué fue de Jorge Sanz? Y que cuando me ofrecieron hacer segunda temporada no la hice, y entonces les dije, no, cada 4 años o 5 haré un episodio. Y así lo hice una vez, lo hice una segunda vez, y ahora ya me tocaría hacerlo una tercera vez. Y tenía pensado un episodio que transcurre solo en Instagram. Es decir... pero no he conseguido todavía que la cadena se lo crea. Que no lo ven, de momento no lo ven. No lo ven, entonces dicen, pero a ver cómo es. Digo, no, es que tú enciendes el Netflix, ¿no? Y pones, a ver, capítulo de... ¿Qué fue de Jorge Sanz? Capítulo 9, clank. Y empieza Instagram. Y te cuenta la historia en el proceso de un actor que se mete en Instagram porque le han dicho aquí es donde está el futuro y vas a conseguir dinero, vas a conseguir popularidad, vas a conseguir tal. Un actor desesperado en horas bajas y tal. Y claro que me interesan muchísimo porque, como tú dices, forman parte de los nuevos lenguajes y además de los nuevos canales de comunicación. Si yo no estoy en ellos es porque no me gusta trabajar para otros sin obtener nada a cambio. Claro. Entonces, como yo tengo canales de expresión propios que me funcionan, los uso. Pero si empezar ahora, y esto se lo he explicado muchas veces a la gente, no penséis que yo no tengo redes sociales como un desprecio a las redes sociales. Es como un aprecio a mi tiempo. Es decir, yo no puedo estar en todo. Claro. No puedo estar en todo. No puedes tener un podcast, tener Instagram. Yo me tengo que concentrar en mi tarea, y entonces si ahora estoy haciendo una novela, me concentro en eso. Si ahora estoy haciendo un teatro, estoy haciendo una película. Entonces lo que no puedo es estar en 1000 batallas. Ahora, si yo empezara ahora, buscaría cuál es el canal más acorde para contar lo que quiero contar. Claro. Y a lo mejor me adentraría en un canal que yo mismo ahora no he explorado. Pero no tengo en absoluto ningún prejuicio. Me parece todo interesantísimo. Lo que le digo a la gente es, tened siempre claro que de lo que se trata es de elegir, no de que otros elijan por ti. Es decir, no os dejéis arrastrar en algo que no os da satisfacción. Claro. Es decir, tenéis que buscar las cosas de las cuales obtenéis satisfacción y de las cuales obtenéis, pues, os realizáis como personas, os informáis o tal, pero no hagáis las cosas por inercia, porque por inercia te pueden llevar, como pasaba cuando yo era joven, a estar bebiendo una bebida que no querías beber. Uy, ¿cuántas veces nos ha pasado, ¿no? O a estar vestido de una manera que no te querías vestir. O querer irte a las 2 de la mañana y decir, hostia, si me voy... O estar oyendo una música que no habías elegido porque te la imponían. Como siempre he estado en contra, por ejemplo, del hilo musical, ¿no? Es que es que no hay derecho a entrar en un ascensor o en un restaurante y tragarte algo, y que la música no la hayas elegido tú. La música es muy íntima, es muy personal, ¿no? Total. Entonces, si a mí me dijeran, no, y en este restaurante tú entras y en tu mesa solo se oye la que tú y tu acompañante vayáis a poner. Bueno, pues a lo mejor lo acepto. O a lo mejor digo, no, prefiero cenar sin música. Claro. Pero llegas y te están poniendo una música que le apetece al cocinero o que le apetece al jefe de sala, pero ¿y a mí? Claro, y a mí que y en el ascensor entra una señora que viene del mercado, entras tú, que vienes de tal, y un niño de 6 años. ¿Y por qué tenemos que oír la misma música los tres si cada uno estamos a lo mejor pensando en cosas diferentes? Totalmente. Entonces estoy contra el hilo musical, y a veces las redes las percibo como un hilo musical donde han metido a la gente y la gente no sabe por qué está ahí. Bueno, y mucha gente, yo creo que eso, sigue como las modas, pero después también te das cuenta, y ahí es donde a mí me gusta ver a los creadores que de repente cogen ese canal y le dan una vuelta, ¿no? Porque tú hablas, por ejemplo, TikTok, y la gente cree que es bailes y no sé qué, de adolescentes. Sí, bueno, pero hay gente haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Hay un tipo, por ejemplo, que se llama Viajero en el Tiempo, no sé si conoces. No. Pues es un tipo que tiene un canal de TikTok y él defiende que está en el 2025, que el mundo, que no sabe qué ha pasado y que el mundo está absolutamente solitario, que solo está él. Y entonces el tipo cada día va colgando en sitios súper grandes, súper conocidos, en plan, y la gente le dice, cuelga una foto en Plaza Cataluña y me lo creo. Y entonces el tío está en Plaza Cataluña solo, no sé cómo lo debe hacer, con edición no lo sé, pero el tipo coge coches de policía, coches de bomberos, tal... Y dices, hostia, este tío es un creador, que está en TikTok, pero es un creador, que está haciendo una peli. Totalmente. Esa gente que tiene ingenio y que tiene talento, esa gente habrá buscado... El otro día me preguntaban, ¿Eugenio habría triunfado hoy en las redes, en tal? No sé qué. Yo dije, mira, seguro que sí, porque
yo lo veo ahora, veo gente con talento ahora que están ahí haciendo cosas como has dicho tú, y digo, estos en el año 80 se habrían matado y habrían conseguido tener una entrada en una radio, como entraron los Goma Espuma, o en la tele, como entró el Gran Wyoming, o en no sé qué. Entran porque tienen talento y entonces lo único que hacen es buscar dónde su talento se puede transportar de la manera más práctica. Claro. Obviamente, si viniera Telecinco y le hiciera un contrato a este tío, que le va a pasar, seguro, le van a decir, oye, queremos que hagas esto que haces en Telecinco. Él tendría que adecuar su idea al diferente canal. Pero el talento está, entonces eso pasa y ha pasado siempre. La gente que tiene capacidad y perseverancia está y al final lo saca. Porque yo me acuerdo cuando empezaba en el cine, que se hacían todavía las películas en 35 milímetros y tal, era prácticamente imposible hacer una película fuera de la industria, porque necesitabas mucho material, laboratorios, tal, y era caro. Pero ya se las ingeniaba la gente para tener cámaras de 16 milímetros, ir a pedir las colas que sobraban en un rodaje, no sé qué, y entonces hacías un corto con eso, ¿no? Claro. Y claro, a mí me preguntan siempre, ¿habrá cine sin subvenciones? Y digo, pero si hay cine en Palestina, tíos, son pulsiones. Claro. Son pulsiones. Hay gente que tiene ganas de contar arte, y el algo. arte siempre va a estar ahí. Entonces encuentran la manera de hacerlo. Y cuando no existía el lienzo, pintaban en las paredes. ¿Qué me estáis contando? O sea, es decir, claro que la tecnología cambia la manera de hacer la obra, por supuestísimo. El tío de las cuevas de Altamira, si hubiera tenido los medios que tenía Rembrandt, habría hecho la obra más parecida técnicamente a lo que hacía Rembrandt. Claro. Pero lo que tenía era unos tintes, ¿no? Con el dedo en una pared con unas formas. Y entonces veía la pared y decía, aquí hay un lomo de un bisonte. Se ponía y lo hacía. Maravilloso. Eso es tecnología pura. Entonces, pensar que la de ahora es mejor o peor, no, la de ahora es la de ahora. No tiene ninguna ni virtud ni defecto. ¿Y no te da la sensación, David, ahora que hay una cierta nostalgia mezclado con una especie de agotamiento creativo, donde mucha gente de ahora, gente joven, creadores, están recuperando muchas cosas del pasado? Claro. Yo lo veo en los nuevos canales, de repente, pues ves en TikTok cosas de Eugenio, o cosas de Chiquito, o cosas de Martes y 13, y dices, pero ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué nos hemos instalado tanto en la nostalgia? ¿No te da la sensación que hay un poco de demasiada nostalgia en la sociedad actual? Puede haber un poco de nostalgia, sobre todo en mi generación. Mi generación es una... Yo hace 1000 años la describí como una generación de nostalgia anticipada. Bueno. Es decir, crecíamos y ya teníamos nostalgia. ¿Por qué? Ahora lo hemos descubierto. Tenemos 50 años y hemos descubierto que ya intuíamos que el mundo en el que habíamos crecido iba a dejar de existir de una manera radical. Es decir, la transición ha sido muy grande. Nosotros no estábamos acostumbrados, ¿no? a que hubiera un cambio así. Entonces nosotros percibíamos que lo iba a ver, que lo estaba viendo. Entonces por eso nos agarrábamos con una cierta nostalgia a cosas que habíamos disfrutado. Y éramos nostálgicos de niños, ¿eh? Es curioso, porque teníamos nostalgia del flipper, teníamos nostalgia del futbolín, teníamos nostalgia de la rana, teníamos nostalgia de unos ciertos artistas, de unos ciertos tal. Y yo decía, pero si tenemos 20 años... ¿Pero crees que lo tenías a los 20 o has ido a los 50 recordándolo? No, la teníamos. Es que es una generación particular, pero yo no creo que los jóvenes de ahora miren mucho al pasado. Al revés, creo que es la generación que mira menos al pasado. ¿Tú crees? Y luego, por ejemplo, la generación de mi padre era una generación que había estado estable prácticamente toda la vida. Es decir, había habido digamos, su evolución había sido leve, porque durante siglos habían estado en la Edad Media. Y entonces llegó el siglo XX y arrasó con todo y cambió el y entonces sí. Una generación muy de futuro, ¿no? Muy de futuro, sí. Y nosotros sí era esa cosa como de, pero se va a perder esto y tal. Y entonces hacíamos cortos en Super 8 cuando ya no había Super 8. Guardábamos las cassettes, o ahora incluso hay gente haciendo cassettes y vinilos. El vinilo es una explosión de nostalgia total porque de pronto se ha perdido el soporte físico de la música. Entonces somos una generación que creció con la posesión de un soporte físico. Necesitábamos comprar un disco para oír a un músico, ¿no? Pero y también hay algo de rituálico, ¿no? En todo esto, porque... Todas las generaciones recuperan cosas. Claro. Porque cuando llegó el gramófono, la gente pensó, esto es terrible, esto es el final de la música en directo. Es decir, ¿quién va a ir a un concierto saliendo de su casa si puede oír a Bach interpretado por los mejores intérpretes o a Beethoven por las mejores orquestas en su casa? ¿Quién va a ser tan idiota de ir a oír un concierto con una orquesta peor que la Filarmónica de Viena
a oírlo en el auditorio de su ciudad. ¿Y qué ocurrió? Que convivieron las dos cosas sin ningún problema. O sea, es decir, hubo un periodo de fricción y luego la gente dijo, yo en mi salón de casa con unos altavoces maravillosos oigo la 9ª Sinfonía interpretada por Von Karajan y su orquesta, pero luego esta tarde he salido a ver un cuarteto de cuerda que tocan los Lieds de Schubert en el Centro Cultural de San Blas. Claro. Y todo sí, convive, ¿no? Adelante. Claro sí, que sí. Sí, Ese es el mundo, eso es en lo que yo creo. Total, sí. Yo, hablando del tema de la nostalgia, a mí me pasa que yo a veces tengo nostalgia incluso un tiempo no vivido, porque yo no viví en los años 60 o 70, pero yo veo el movimiento, por ejemplo, en Barcelona de la Goig Divine, cuando iban, sí, ¿no? Y yo digo, hostia, cómo hubiera molado vivir esto, ¿no? Porque ahora es todo tan frío y lo que decimos, es todo tan... Que esa gente que se juntaba y que te lo cuentan, ¿no? A mí me gusta mucho hablar con gente de esa época y te cuentan la historia de íbamos al Boccaccio y entonces nos sentábamos ahí y hablábamos con otros grupos y entonces salíamos todos juntos. Digo, esto ya no existe y me parece espectacular, ¿no? Sí, eso Woody Allen, que es muy inteligente, hizo una película que se llamaba Medianoche en París, donde trataba de por qué todas las generaciones quieren haber vivido el tiempo anterior. Y entonces los anteriores también quieren haber vivido el tiempo Nadie anterior. quiere estar en la suya. Claro, porque las vanguardias del París de los años 20 querían haber vivido en mitad del siglo XIX, cuando las cosas tal. Y los de los 60 también querían haber vivido la generación del 27 y haber sido Lorca y tal, y estaban condenados a estar en el franquismo metidos en el Boccaccio, ¿no? Claro. Entonces, si tú ahora pudieras viajar en el tiempo y meterte en el Boccaccio una noche de Barcelona del año 67, dirías, esto está muy bien, pero ¿cuándo acaba? Que me quiero volver acaba el show? al 2023, internet, ¿no? Exacto, porque quiero ver la película que yo quiera en mi casa, quiero tener no sé qué. Seguramente sí. Entonces, bueno, nada es perfecto ni ninguna, pero ese elemento de antes era mejor sí se tiene siempre, ¿no? Uh-huh. Oye, nos quedamos sin tiempo, me estaría horas hablando contigo, David, pero nos estamos quedando sin tiempo. Nada, te quería agradecer que hayas venido a charlar un ratito y iremos al cine, que todavía no he tenido la oportunidad, pero iremos al cine a ver Eugenio. Sí. El cine está viviendo una fricción parecida a la que se vivió con esto que hablaba hace un momento de la música, ¿no? Uh-huh. Y es muy importante recordarle a la gente que la proliferación de canales no significa que todos tengan la misma impronta sobre ti. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo ver una cosa de una manera que de otra. No es lo mismo leer un libro sin prestar atención, ir pasando las páginas en diagonal, que leer un libro con concentración, con evocación y tal. Siempre le digo a la gente, tened cuidado porque ahora llaman contenido audiovisual lo que antes llamábamos ir a ver una película, y son dos experiencias completamente distintas. Tú te entrabas en una sala de cine, se apagaban las luces, eso te daba 1/10 de segundo para recomponer tu sensibilidad, uh-huh, y a partir de ahí una cosa invadía una pantalla grande y la impronta que te dejaba no es la misma que tienes en tu casa. Claro, no es ver un reel en Instagram ni es ver una peli en Netflix. No, eso es. Sin duda. Y entonces si queremos que eso sea importante para nosotros, que deje huella, es como un amor, ¿no? Un amor te deja huella si tú le has dejado el espacio, ¿no? Uh-huh, para desarrollarse, si lo has vivido con intensidad, si lo único que has hecho ha sido una ejecución física de una cierta disciplina sexual, lo que te va a quedar, bueno, pues es un recuerdo leve. Sí. Y tal. Pero el amor es sentir, es despertar, es mirar, es tal. Entonces, esas cosas, la vida luego, ojo, cuando nos vamos yendo, solo quedan esos recuerdos, ¿eh? Es el único consuelo. Entonces, es muy importante ir llenando el equipaje de lo que te vas a llevar en el último viaje. Esto la gente joven a veces lo desprecia, pero yo que he visto a mucha gente mayor despedirse de la vida, me he dado cuenta de que la felicidad o la placidez de esa despedida tenía mucho que ver con cuántos momentos verdaderamente satisfactorios y plenos se llevaban. Uh-huh. Yo les llamo momentos mecedora, ¿no? Los momentos que cuando estés en una mecedora ya ahí en un rincón siendo un abuelo que ya nadie te hace caso, los momentos que te vengan a la cabeza y digas, hostia, esto valió la pena, ¿no? Eso es, sí, pues sí, señor. Esos son los buenos. Seremos intensos e iremos al cine. Muy bien. Gracias, David. A vosotros, gracias.